Buenas tardes, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga en gran manera. Estamos muy contentos, emocionados para poder llevar este espacio que es Semilla al Corazón, conversatorio. El tema que se va a tratar hoy es sobre la palabra de Dios. Estamos en un mes importante en donde se da a conocer lo que es el mes de la Biblia. Y bueno, no estoy solo aquí, estoy con mi sierva, con mi mujer, con mi amada, mi pastora Bexabé. Me presento delante de todos ustedes, los que no me conozcan, soy el pastor Hugo de la Iglesia Evangelística El Sembrador. Así que espero en Dios que ustedes se sientan cómodos, se sientan en casa. Esto es un conversatorio en donde todos vamos a estar involucrados. Así yo le animo en el Señor que pueda compartir. Y bueno, dejo a mi amada esposa para que le salude también y que Dios la bendiga mucho. Hola mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Ya listos para comenzar este conversatorio de Semilla al Corazón, para entregar una palabra del día de hoy muy interesante, de mucho crecimiento para todos, para ustedes, tanto como para nosotros también. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Saludar también a los que se están uniendo, a los que a lo mejor nunca nos han visto y dirán quiénes son ellos. Nosotros somos de la Iglesia Evangelística El Sembrador y estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Así que sean todos bienvenidos los que crean en el Señor, los que quieran escuchar con respeto esta palabra. Bueno, no está de más decirle a todos ustedes que nuestra iglesia está ubicado en Avenida Federico Santa María, primer sector Playa Ancha, Casa 51. Esa es la dirección exacta de la iglesia, ¿ya? Para que cuando se levante la cuarentena, mi pastora, corramos a la casa del Señor, que es súper importante. De hecho, la Biblia dice que no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En la iglesia se manifiestan todos los dones. Ya compartimos una vez el tema de los dones espirituales. Así que es muy interesante. Por eso en la iglesia es necesario que asistamos para que empiecen a funcionar los dones espirituales. Así que le dejo también esa inquietud también para que pueda revisar esa enseñanza tan hermosa que por gracia de Dios pudimos compartirlo con todos ustedes. Bueno, vamos de lleno a la palabra del Señor. No hay un fundamento más importante para el cristiano y todo cristiano, que es la bendita palabra del Señor. Amén. Y el tema que vamos a tocar hoy es sobre los fundamentos principales, tanto interno como externo, en donde Dios se hace real en lo que es la palabra del Señor. Amén. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Puede haber muchas modas, pero la palabra de Dios siempre se mantendrá fiel. Y han querido derribarla, han querido hacer muchas cosas, pero se mantiene firme la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios. Así que, bueno, mi pastora va a dar una introducción acerca de la palabra del Señor para que su fe vaya creciendo y tenga seguridad de lo que se dice, lo que se habla es inspirado por Dios. Dios es fiel. Así que escucha atentamente estos datos, hermanos, y atesórenlo en su corazón y memorícelo para que pueda combatir con fe y con certeza la palabra del Señor. Mi pastora. Amén. Primero mencionar que el tema que se va a hablar hoy es un tema que es de interés para todos, porque muchos de los que somos cristianos creemos en lo que es la palabra del Señor, pero muchos no conocen la veracidad que tiene la Biblia en distintos aspectos generales y mundiales. Amén. Y es muy importante que nosotros como hijos del Señor conozcamos en quién hemos creído, que es el Señor quien inspiró esta hermosa palabra. No quiere decir que el Señor bajó del cielo y lo escribió Él con su mano. Exacto. Sino que Él inspiró a grandes hijos del Señor para poder escribir estas palabras y tener una lumbrera en nuestro caminar. Así que vamos a partir primeramente orando. Amén. Mi pastor. Sí, amén. Vamos a orar al Señor. Amén. Oramos todos juntitos, acompáñennos. Padre bendito de la gloria, muchas gracias le damos. Primeramente por su palabra, Señor amado. Te damos gracias, Señor amado, por estos espacios. Te doy gracias por cada oyente, Señor, cada amigo, Señor amado, cada hermano quizás de diferentes denominaciones, Señor.
pero Padre Santo, estamos reunidos en tu nombre, Señor, para poder aprender aquellas enseñanzas, Señor, poder reafirmar la fe a través de tu palabra, Señor, de hechos históricos, Señor de la gloria, de hechos que están narrados en tu palabra, Señor. Somos tus hijos, Señor amado, somos creación tuya, bendito Dios. Somos, amén, Padre amado, cosas grandes para usted, bendito Dios. Y todo lo que usted describió a través de su palabra, Señor amado, inspirado por tu Espíritu Santo, Señor. Bendito Dios, te damos gracias por ella, Señor de la gloria. Utilícenos, Señor amado, como siervos suyos, bendito Dios, como un canal de bendición. Que todo esto sea guiado por tu hermoso Espíritu Santo. Gracias, Señor amado, porque sé que aprenderemos tantas cosas maravillosas a través de este espacio, Señor. Bendiga a todos mis amigos, los que están ahí presentes, Señor amado, y saque toda distracción, Señor amado, que quiera robar la bendición a tus hijos, Señor de la gloria. Muchas gracias le damos, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Primeramente, mis hermanos, quiero compartirles, antes que mi pastora dé la introducción, vamos a buscar rápidamente, vaya a buscar su Biblia ahí, y en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Así vamos a empezar esta hermosa palabra del Señor. Entonces digo, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, Espíritu Santo, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto por la palabra de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Claro. Y pastora, le dejo el espacio a usted. Amén. La palabra del Señor es nuestra arma más poderosa que nos entregó el Señor para poder combatir, para poder prepararnos, para poder estar listos, para evangelizar a las naciones y para evangelizar nuestro corazón y nuestra vida. Amén. Para instruirnos en lo que es correcto y lo que es malo. Y para estar capacitados como hijos del Señor, como guerreros, como soldados de Cristo, para la buena batalla de la fe. Amén. Aquí nosotros tenemos referencias de lo que es la palabra del Señor, que es la Biblia. Amén. Primero que todo, ningún libro sagrado de religión o de grandes sabios tiene tanta evidencia como la Biblia en distintas áreas. Amén. Por ejemplo, en lo científico, en lo físico, en lo psicológico, en lo sociológico, en lo antropológico, en lo genético, en lo histórico, en lo literario y en lo poético. Amén. Todas esas ramas de la literatura y también toda la evidencia que se conforma en la Biblia a través de lo científico, de las evidencias arqueológicas, todo eso, se han unido esa evidencia y podemos confirmar de la veracidad que tiene la Biblia. Amén. La Biblia ha sido escrita en manuscritos antiguos, por ejemplo, en papiros, en tablas, en rollos. Antes existía una profesión, yo siempre esto lo comento a la iglesia porque es muy interesante. Importante, sí. Como ahora existe la profesión ingeniero, médico, etc. Antes existía una profesión que se llamaba ser escriba. Y esa profesión se encargaba de reunir todos los argumentos y las evidencias que habían en escritos como eran antiguamente. Antiguamente no teníamos un libro ni un computador para escribir lo que pasaba en la historia y lo que pasaba en la vida real de ese entonces. Entonces, lo que ellos encontraban para escribir y redactarlo ahí, lo escribían en rollos, en piedras, en trozos de cuero, en rollos, en tablas. Todo eso lo usaban para ellos imprimir e impregnar en
en eso físico lo que pasaba en ese entonces. Entonces esta profesión se dedicaba a eso. Por ejemplo, mi pastor es escriba, yo soy escriba. Él tiene una percepción de lo que está pasando en este momento. Entonces, él redactaba, según su percepción, lo que pasaba. Bueno, hoy día es 15 de septiembre, hoy día hubo un lindo sol, también pasó tal cosa en la contingencia, y él lo escribía. Y yo por mi parte vivía en otro país, hablaba otro idioma y tenía otra forma de pensar, cultural, religioso, etc. Y yo me fijaba en lo mismo. Bueno, hoy día es 15 de septiembre, también hay un lindo sol aquí, pero aquí en este país pasaba esto y esto y esto. Entonces, para juntar todos esos argumentos y evidencias que se encontraron a través de los años, juntaron todo eso, de distintos países, distintas razas, distinto todo, y de todo eso habían cosas que cuadraban. Y de todo eso se formó la evidencia que es la Biblia. Amén. Bueno, también la Biblia es la más documentada y revisada a lo largo de la historia. Ha sido muy revisada para encontrar ya sea errores o fundamentos. Ya sea por los ateos o por los que de verdad creen en la palabra del Señor. La Biblia fue el primer libro impreso en la imprenta de Gutenberg. La primera imprenta que hubo en el mundo, se imprimió la Biblia. Se llama imprenta Gutenberg porque el creador se llamaba Johann Gutenberg. Y él nació en Alemania y se escribió la Biblia en el año 1455. Y no se llamaba Santa Biblia, se llamaba la Vulgata Latina. Vulgata Latina. Esto fue así impreso debido a que los escritos anteriores estaban en otros idiomas que no eran idiomas tan actuales, como lo era el hebreo, el arameo y el griego. Entonces había necesidad de traducir todos esos escritos a algo más actualizado para los demás países. Es por eso que se vio la necesidad de hacer este libro que se llamaba la Vulgata Latina en sus primeras impresiones. Edición. Edición. Esa es la palabra. También la Biblia es el libro más vendido de la historia. Qué increíble esto. Esto me gustó mucho. No la Odisea, no Harry Potter, no. La Biblia ha sido la más y va a ser siempre así. Así será. Más publicada, más traducida a más de 4.850 idiomas y dialectos que en ningún otro libro de la historia. Así es. Usted puede ver grandes libros que han trascendido la historia, pero ninguno ha tenido el impacto que ha tenido la Biblia. Qué maravilloso. También de la Biblia hay 13.000 copias manuscritas del Nuevo Testamento y 8.000 de la Vulgata Latina y 1.400 en el original griego y hebreo. En 1948 se descubrieron los rollos en el Mar Muerto, que se llaman los rollos de Qumran. Se llamó a un grupo llamado los Cesenios. Estos rollos se encuentran en un museo de Jerusalén. Están ahí guardaditos para los que quieren ir a visitarlo. Vaya. Nos pueden también invitar. Sí, no hay ningún problema. Sí. Sí. No es mala idea. Interesante. Amén. Mi pastor. Sí. Algo importante que mi pastora mencionaba era todo lo hecho histórico, científico, todos estos argumentos que son evidencia externa, hacen validar lo que es la palabra del Señor. Teólogos también han hecho su investigación y se dan cuenta que la palabra de Dios es veraz y de verdad que hace tan bien al hombre y estos fundamentos son importantes aprenderlos, hermano. Quizá un poquito así como que se nos marea un poquito la cabecita,
pero es importante tener esto y guardarlo en el corazón. De repente guardamos tantas cosas que no valen la pena, pero estos son fundamentos importantes. Pero mi pastora siempre mencionaba que diferentes hombres en diferentes épocas, ¿cierto? Diferentes generaciones escribían la Biblia, pero había un factor importante. ¿Sabe cuál era? ¿Cuál era? El Espíritu Santo, mi hermano. El Espíritu Santo inspiró a los hombres. Y dése cuenta este detalle, hermano. Como segundo punto, dice, es la única que ha seguido una línea dentro de los 66 libros que tiene la Biblia. Escrito en 1500 años por más de 40 hombres distintos en 60 generaciones. Por ejemplo, habían reyes que escribieron la Biblia, campesinos, poetas, pescadores, granjeros, médicos, oficiales de gobiernos, etc. Dese cuenta que Dios no hace excepción de personas, Dios usa a quien quiere usar. Así que es importante poder aprender esto, hermano. Amén. Y como bien le decía, hermano, ahora vamos a clasificar esto de dos maneras. Las evidencias internas, que lo que está inspirado por la palabra del Señor, pero también vamos a ver las evidencias externas, que está fuera de la palabra del Señor, pero sin embargo esta evidencia externa también da señales claras que la Biblia es verdadera. Amén. Pero vamos a ver la interna, ¿ya? Lo que menciona la Biblia. Bueno, la evidencia interna, testimonio que se encuentra dentro de la misma Biblia, ¿ya? Número 1, para que usted vaya anotando ahí en su corazón, anote en su cuaderno, aprenda estas cosas, mis amados hermanos, amigos, también a usted, también les digo, aprenda estas cositas que son importantes. Amén. Acá no estamos viviendo un evangelio ciego, esto es tan cierto, y a medida que uno va conociendo el amor del Señor, se va sacando la ceguera. Amén. Espiritual que muchas veces tenemos o que estamos teniendo en estos momentos. Pero bueno, vamos con la evidencia interna. Testimonio que se encuentra dentro de la Biblia. Primero, la Biblia se autodenomina. La Biblia se autodenomina. Vamos a buscar en 2 de Timoteo 3:16. Eso lo leímos como versículo principal. Pero vamos a leerlo nuevamente porque de repente la mente es tan frágil que se olvida algunos detalles. ¿Ya? Dice, 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. No hay ninguna gloria de hombre. Todo es inspirado por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora vamos en 2 de Pedro 1:21. Para los que digan así, oh, pero si la Biblia lo escribió hombres. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso en el mundo? Por montones, ¿cierto? Que si la Biblia, usted está siguiendo lo que escribió el hombre. Pero mire, hay un dato importante. Mire lo que dice la Biblia. Recuerde que la Biblia se autodenomina. ¿Qué dice mi pastora? Ella tiene otra versión y va a leerle también este pasaje. Amén. Otra versión de la Biblia, ¿cierto? Otra versión, pero fidedigna. Exacto. A lo que la palabra del Señor quiere decir. Amén. Dice, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Así es. Amén. Importante. Como segundo punto también, mis queridos amigos, el Espíritu Santo lo confirma. Lo confirma que la palabra de Dios es de Él. Mire, busquemos en Juan, o San Juan, capítulo 16, versículo 13. ¿Si lo encontró mi pastora? Así. Amén. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Mire, qué importante. Por eso Jesucristo dijo que no lo dejaré solo cuando Él iba ascendiendo al cielo, cuando ya cumplió lo que su Padre le mandó de morir en la cruz por nosotros, por los pecadores. Cuando Él ascendió, sus discípulos quedaron tristes, hermano. Sí, eso, uno se queda triste si se va el Maestro, se va el Dios de todas las cosas. Pero Él dijo, y dio una promesa importante, dice, ¿sabes qué, hijitos? No voy a dejarlos solos, le voy a mandar al Consolador.
Y el Espíritu Santo es aquel que nos corrige, que nos redarguye, que nos da la instrucción a seguir, que nos instruye en justicia, y la justicia la encontramos bajo la palabra del Señor. Aquel que diga, no hay que juzgar nada, estamos equivocados, porque el único que tiene facultad para juzgarnos es la palabra del Señor. Por eso la palabra de Dios dice que si uno va a hacer un juicio, hay que hacerlo, ¿cuál es la palabra? Juzgar con justo juicio. Exacto, hay que juzgar con justo juicio, a través de la palabra. Constantemente nosotros vamos juzgando cosas, hermano. Situaciones, ¿cierto? Entonces es como una falacia, es como un engaño de decir que uno no tiene el derecho de juzgar. Sí, la palabra de Dios nos da el derecho de juzgar, pero con justo juicio. Y no para condenar, sino que exacto, para edificación de los demás. Y amén, también edificación propia. Así es. Hay que corregir al pecador con amor, pero con verdad. Hay que corregir el pecado. Amén. Bueno, sigamos con el Espíritu Santo, lo confirma que esto es de Dios. Vamos en Romanos 8:16. Juan 16:8 también. Eso lo leímos, ¿no? No, leímos el 16:13. Ya, vamos entonces en Juan 16:8. Vaya anotando esto, mi hermanito. Vaya compartiendo también este espacio que es súper importante que aprendamos. Estamos sí, en el mes de la Biblia, mi pastora. Sí, septiembre es el mes de la Biblia. Amén. Dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Amén. ¿Quién? El Espíritu Santo que mora entre nosotros. Así es. Vamos en Romanos 8:16. Ahora sí. Ahora sí, Romanos. Usted vaya anotando, mi hermano, vaya instruyéndose, y después esto también puede compartirlo con aquel amigo que durante tiene muchas preguntas. El mundo está lleno de preguntas, hermano, y es necesario que estos espacios se den a conocer. Amén. ¿Qué dice mi pastora? Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Gloria a Dios. ¿Se recuerda una vez en la predicación que el espíritu da testimonio al espíritu? ¿Se recuerda? Sí, porque dentro de nosotros tiene alma, cuerpo y espíritu. Entonces el Espíritu Santo se comunica con el Espíritu y da testimonio que nosotros verdaderamente somos hijos de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque dice, ¿sabes qué? Tú, ¿verdad? Hijo mío, estás llevando mis frutos. Tienes gozo, tienes amor, tienes templanza, tienes mansedumbre. Y el Espíritu Santo da testimonio a nosotros que verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Quién nos puso ese nombre? El Espíritu Santo. Y también a usted, querido amigo, aprovecho también de decirle que Dios le ama. Dios quiere lo mejor para usted y su familia. Así que sigamos aprendiendo más de la palabra del Señor. Amén. Y destacar un detalle también. Sí, mi pastor. Que así como el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, el Espíritu también da testimonio de la palabra en sí. Porque si usted se fija, y grande estudioso, o usted mismo, que puede estudiar la palabra del Señor, a pesar que tiene 66 libros, tiene epístolas, tiene por parte la palabra del Señor, ninguna cosa se contradice con la otra. Así es. Entonces eso también es un testimonio de que a pesar de que fueron distintos hombres, de que fueron en distintas generaciones, más de 40 generaciones distintas, a pesar de que estaba escrita desde distintas perspectivas físicas aquí en la tierra, ninguna palabra se va a contradecir con la otra. Entonces eso también es una evidencia grande que tenemos para ver la veracidad que hay en la palabra del Señor. Porque fue un solo inspirador, el Espíritu Santo. Así es. Amén. Y también como número 3, vemos el número 1 para hacer un recuento. La Biblia se autodenomina. El Espíritu Santo lo confirma como número 2. Y número 3, estamos viendo la evidencia interna, lo que menciona la Biblia. Tiene la capacidad de transformar vida. Ningún libro de lo que están hoy en día en el mercado tiene la capacidad de transformar vidas. Entonces la Biblia se hace vida cuando nosotros la aplicamos, cuando la estudiamos, cuando profetizamos, cuando le enseñamos a nuestros hijos, cuando tenemos a Dios por delante a través de la palabra. Mire lo que dice en Hechos
capítulo 4, versículo 12. Mi pastora, ¿se me lo puede ir Amén. leyendo? Dice, en ninguno otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Así es. Amén. Y vamos a buscar también en Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Amén. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Así es. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Así es. Amén. La palabra del Señor. Evidencia interna. Pero hay cosas interesantes, hermanos, que muchas veces hemos leído en la Biblia, y hay cosas que el Señor nos deja una evidencia, valga la redundancia, lo que hemos estado hablando todo este tiempo, evidencia interna. Por ejemplo, le hago una pregunta a usted, querido amigo, hermanos. ¿Cómo supieron los Reyes Magos dónde nacería el niño Jesús? ¿Se ha puesto a pensar eso? Interesante, ¿no? Porque ellos conocían el Antiguo Testamento, conocían las profecías. Y ellos aparte eran personas que utilizaban lo que es ¿cómo se llama esta? ¿Astronomía? Astronomía, eso era, de ver las estrellas, y vio algo distinto en ese día. Y ellos recordaron la palabra del Señor. Ellos están esperando al Mesías. Si no solamente el pueblo de Dios está esperando al Mesías, muchos pueblos están interesados en esto. Y sin embargo los Reyes Magos fueron los primeros que vieron a Jesucristo nacido. Interesante, ¿no? Y todo fue por la Biblia. Nada más que por eso. Y por su conocimiento de lo que le mencionaba. Otra cosa. Uno dirán, pero es que la Biblia es escrito por hombre, como le estaba diciendo delante. Ahora yo le hago la pregunta a usted. ¿Usted sabía que Moisés fue el que escribió los primeros libros de la Biblia? En el Antiguo Testamento, lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. ¿Número o Levítico? Ya estaba Levítico. Ya, perdón. Esto es número. ¿Ya? Usted sabe que Moisés fue el que escribió el Pentateuco, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Ahora yo digo, y hago la pregunta a usted. Moisés nació y se dio a conocer en Éxodo. ¿Cómo Moisés pudo escribir Génesis? ¿Cómo pudo Moisés conocer la vida de Abraham, de José, de la Torre de Babel? ¿Cómo pudo él narrar esas cosas, siendo que él no nació en esa época? Piensa eso. Entonces nos damos cuenta que esa evidencia interna, uno puede decir que hubo un solo inspirador. El Espíritu Santo escribió el pasado de Moisés. El Espíritu Santo está escribiendo el presente. El Espíritu Santo va a escribir el futuro. Y ya escribió el futuro. Entonces, es cosa de darnos cuenta, hermano. La marca del 666, bueno, es un tema aparte, pero más o menos usted vaya viendo esa evidencia, y ahora se están dando a conocer estas cosas. Es tanto que uno puede hablar sobre la inspiración del Espíritu Santo, que la palabra de Dios lo confirma en estos tiempos, hermano. Amén. Y lo que viene. Entonces, estoy dando solamente un ejemplo de muchos ejemplos que puedo mencionar en cuanto a la evidencia interna. Amén. Imagínense que esto fue hace 4000 años atrás, lo de Génesis, y Moisés no vivió hace 4500 años atrás. Imposible. Él nació en esa época, en esa generación, pero el Espíritu Santo fue el que le inspiró. Amén. Amén. Bueno, eso yo le puedo hablar de la evidencia interna acerca de estos hechos tan importantes que menciona la Biblia. Evidencias internas. Mi pastora le comparte ahora la otra parte. Amén. Vamos a ver ahora también las evidencias externas. O sea, fuera de la Biblia también hay evidencias comprobables de la veracidad de la palabra del Señor. Amén.
Por ejemplo, encontramos evidencias externas en la arqueología, en la ciencia, en la filosofía y en la astrología, como por darle algunos ejemplos. Los científicos no pueden dar una respuesta sólida acerca de la creación del universo. Solamente ellos nos ofrecen hipótesis y teorías, especulaciones como científicos y filósofos, porque no pueden retroceder el tiempo. Por eso se llama la teoría de tantas cosas. Por ejemplo, está la teoría de la evolución del hombre. También está el Big Bang. Exacto. Esa teoría de que de la nada hubo una explosión y se creó vida. Según ellos, nosotros venimos del mono, que somos el centro de una selección natural y que los dinosaurios evolucionaron en otros animales. Esto ni biológicamente ni físicamente es posible. Así es. Así es, porque nos damos cuenta también que a través de los años ya somos un poco más, tenemos como más evidencias, tenemos más recursos para poder investigar, pero los monos siguen siendo monos. No vemos un mono que esté evolucionando en transición a ser humano, no hemos visto ningún mono que esté en transición a ser humano. Y tenemos muchas evidencias. Entonces, ¿por qué lo siguen enseñando en las aulas? Importante eso. De nuestros colegios. ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué nos dicen que es solo una hipótesis y no se van a la palabra del Señor que sí tiene fundamentos? ¿No cree usted que es una estrategia? ¿No cree usted que hay algo detrás? No sé, piénselo. Porque si ellos, mi pastora, si ellos no encontraran una respuesta a eso, tendría que darle lugar a la Biblia. Claro. Así. Otra cosa importante, tomando un poquito a mi pastora. Sí. Ellos dicen que todo en materia, hubo una explosión y se formó la materia. Ahora yo digo una cosa, si son materia, la materia no es pensante. No. La materia no tiene conciencia. La materia no tiene libre albedrío. La materia es materia. Pero sin embargo, acá encontramos una evidencia muy clara de que somos seres pensantes, con conciencia, y hay un factor, un creador. Así de simple. Entonces estos hombres que son ateos en su mayoría, en estos tiempos, los científicos son ateos, recuerde que siempre el enemigo desde el principio quiso decirle al hombre que seréis como dioses. Y estos hombres, como tienen muchos premios y galardones por el hombre, no por Dios. Porque de hecho Dios mira a la sabiduría del hombre como animal, terrenal y diabólica. Amén. Como trapo de inmundicia. Así ve la sabiduría del hombre impío, que aquel que niega la existencia de Dios. Pero sin embargo, como bien decía mi pastora, que estas teorías son hipótesis, no son ciencia cierta. Entonces son puro pensamiento para no darle lugar al Señor. Porque el Señor ya dijo, ¿sabes qué dijo? Mira, la creación mía fue de esta forma. Y leemos Génesis. Ya el Señor lo dijo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el hombre es tan torpe, sigue necio, sigue en su camino y no le da lugar a aquel que debería darle lugar, que es nuestro amado Dios. Por eso mi pastora está compartiendo algunas evidencias externas. Mi pastora, sí, está muy interesante esto. Bueno, también yo me ponía a pensar, si le diéramos una pequeña cabida a pensar que existe, por ejemplo, la teoría de la evolución, también tenemos que pensar, si ya llegara a ser de esa forma, ¿quién creó a los monos? Porque todo tiene que venir de algo, ¿sí? ¿Cierto? ¿Quién creó a los monos? Causa y consecuencia. La explosión que hubo supuestamente desde el Big Bang. ¿Quién creó esa explosión? Porque de esa explosión no puede haber crear de la nada y pum, explote algo en el aire. O sea, ya había materia. ¿Quién creó esa materia? Llegamos a las mismas conclusiones. Al mismo punto. Amén. Amén. Pero vamos a seguir. Eso. Usted también piense y medite.
causa y efecto. ¿Por qué ellos no tienen otra opción y si la tuvieran tendrían que reconocer cómo la Biblia es el libro verdadero, pero su arrogancia intelectual y su falta de humanidad lo desechan? ¿Por qué? Porque el ser humano siempre trata de huir del Señor y siempre se ha creído superior, ha querido tener ese conocimiento del bien y el mal y querer tener la razón en todo y explicación a todo. Exacto. Pero las cosas espirituales no son así, mi hermano. En Génesis 1.3, ¿lo puede buscar mi pastor? Dice lo siguiente. 1.6 o 1.3. 1.3. 1.3, ya. Busque su Biblia, hermano, vaya notando, vaya interesándose. Tenemos hermanos desde Australia. Mire que tenemos hermanos del norte también. Así que le bendecimos en el muchas nombre bendiciones. del Señor. Que el Amén. Señor derrame sus bendiciones. Amén. Amén. ¿Lo tiene mi pastor? Sí. ¿Me lo lee? Y dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así, de cortito. Amén. Bueno, esa es una parte de una evidencia externa, o sea, de lo que vemos. El primer día Dios creó la luz, fuente de energía. La luz es forma de energía que nos permite ver lo que nos rodea. Eso es la luz. Es toda radiación electromagnética que se propaga en forma de ondas en cualquier espacio. Esta es capaz de viajar a través del vacío a una velocidad de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. El día 2, el Señor creó el firmamento. El día 3, el Señor creó la tierra y el mar. El día 4, Dios creó 2 lumbreras, sol, la luna y aparte las estrellas. El día 5 creó los peces y las aves. Y el día 6, el Señor creó al hombre. Y a la mujer hermosa. Gracias. Entonces podemos ver que el Señor, Amén, en cada uno de los días, o sea, Él se tomó su tiempo para hacer las cosas bien. Amén. Un trabajo ordenado y elocuente. Así es. Un trabajo que iba conectado de la manito una cosa con la otra, perfectamente conectado. Porque ¿qué hubiese pasado si hubiera hecho primero el hombre? Hubiera estado flotando en el espacio. Sí, habría muerto. Sin oxígeno, sin nada. Pero por algo el Señor primero creó lo que es la luz, luego lo siguiente, el firmamento, todo ordenado por causa y consecuencia para que una cosa se sostenga con la otra. Y Dios vio que era bueno. Era bastante bueno. Solamente que el hombre, como siempre, mete Ay, Dios mío. su inteligencia y lo echa a perder todo. Bueno, también tenemos las pruebas genéticas. En 1860 el señor Gregor Johann Mendel descubrió las leyes de la herencia de la genética, no teniendo microscopio en ese entonces. O sea, no era una tecnología avanzada. Por ejemplo, las semillas de cada especie se repetía el patrón. Ahí Mendel vio viendo un patrón de genética en cada cosa. Cada especie, sí. Y hasta 1954 el Dr. James Dewey Watson gana el premio Nobel por descubrir el ADN. O sea, fue una confirmación de lo que Mendel había ya descubierto sin tanta tecnología. En nuestro ADN, Esto es fíjese importante. bien, tenemos billones de células genéticas, billones, codificadas, cada una con su código. Ninguna se repite con la otra. Ahí podemos verlo por la huella digital también, ¿no? Simple. Somos únicos, cada individuo con su genética. Un ateo cree en el Big Bang. Dice que de la explosión se creó la materia. ¿La materia produce pensamiento? No. Lo que estamos ¿O la compartiendo. materia produce conciencia o inteligencia? No. No.
hace más de 5.000 años antes la Biblia ya estaba hablando de la genética y el ADN. ¿Me puede creer? Que no era necesario tener microscopio ni sacar tanta conclusión deducción. y tantas cosas. Y usted puede preguntarse, pero pastora, ¿dónde el Señor habló de la genética? Vamos a ver Génesis 1, el 11, el 12. Y el 21. Después el 21 vamos Ya. a ver. Ya, mi pastor. ¿Sí? léame. ¿Vamos? Dice así. En Génesis capítulo 1, versículo 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, pero su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Igual me dijo más, el 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Otra vez, el mismo patrón, ¿cierto? Amén. Y vio Dios que era bueno. Amén. Ahora vamos a leer el 21. El 21 dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su, otra vez, género. Amén. Y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Amén. O sea, cada especie tiene su genética, pero esa genética no muta. O sea, esa genética es personal e intransferible. Amén. Gloria a Dios. También podemos ver como evidencia la creación del hombre y su mujer. En Génesis 1:26, después usted lo va a leer en su casita. Y en Génesis 2, del 18 al 21. Amén. Porque muchos de nosotros ya conocemos esa parte, La pero creación. usted léalo en su casa como evidencia externa de la Biblia. Los cromosomas, sabemos que los cromosomas lo tienen los hombres de una forma, las mujeres de otra. El hombre tiene cromosomas X, Y. Exacto. La mujer tiene cromosomas XX. Y esto es por algo perfecto. Amén. De la médula de los huesos sale la sangre. Esto es algo científico comprobado. ¿Y por qué usted cree que el Señor sacó de la costilla de Adán a Eva? Porque ahí está la médula del hombre. ¿Por qué Jesús nació de una mujer virgen por obra del Espíritu Santo? También nos hemos hecho esta pregunta tan... que a lo mejor lo vemos tan básicamente, pero tiene su contexto detrás. Y vamos a leer Romanos 5, 12. Esto es interesante, mi hermano, porque uno podría decir, pero ¿cómo si el hombre nació en pecado por ser hombre? Entonces Jesucristo también es pecador. Pero mira lo que dice la Biblia. Vamos a salir de esa interrogancia. En Romanos capítulo 5, versículo 12, Amén. dice, tiene como título Adán y haciendo una separación y Cristo. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por él pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero hay una diferencia bien grande con Jesucristo, y es que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. Utilizó a la Virgen María, ¿cierto? Pero fue obra del Espíritu Santo. Él no nació de la ¿cómo se puede decir? Entre un hombre y una mujer naturalmente, sino Claro. que es algo divino. No tenía los cromosomas que Exacto. aporta el hombre dentro de una fecundación. Exacto, y por la genética, también uno puede, por lo que dice la Biblia, que por tanto el pecado entró en un hombre, que fue en Adán. Ahí comenzó el pecado, todo lo que estamos viendo hoy en día. Pero Jesucristo hizo una diferencia bien grande. ¿Y sabes Amén. por qué?
porque Él es el Hijo de Dios. Así es simple. Así que sigamos. De hecho, esto es una evidencia muy clara para los hijos de Dios de confirmación de fe. Porque a la lógica humana o a la lógica científica no hay ni un hombre que no peque o que no se equivoque o que se altere en su vida. Como decía delante, la ley de la termodinámica. Todo lo que tiene un orden al final se desordena con el tiempo. El Señor no fue así, porque su fecundación no fue una obra humana, genética, aportando cromosomas del hombre como de la mujer. Sino que el Señor, en él no entró pecado alguno, porque dice aquí la palabra del Señor que por el hombre entró el pecado al mundo. O sea, él es como una confirmación de que él fue inmaculado, de que en él no hubo pecado. Amén. Y también dice ahí la palabra del Señor que también por ahí entró la muerte. Y él es el único que pudo vencer la muerte. Amén. Y resucitar al tercer día. O sea, el Señor, podemos ver que en cuanto a la genética y a todo eso, fue Dios. Entonces eso confirma aún más nuestra fe. Además que el hombre es el que le da como el género al niño que va a nacer, o niño o niña, porque él tiene la diferencia, él es el que coloca dentro de su cromosoma, le da la definición de sexo al niño que está por nacer, o la niña, en este caso, porque tienen X y Y. Aprendamos un poquito de esto que es súper importante. Evidencias externas. Vamos con otra evidencia externa, está muy interesante esto, mi pastora. Amén. Vamos. También los científicos se atribuyen el derecho y el galardón de descubrir que la Tierra era redonda. Y todo el mundo quedó ¡wow! No sabía eso, ese gran descubrimiento. La palabra del Señor ya lo describió hace más de 2000 años, que la Tierra era redonda. Vamos a ver Isaías 40:22. Ya estaba escrito. Aprovecho de saludar a mi pastora Marta. Dios bendiga a todos los oyentes ahí que están presentes, aprendiendo la palabra del Señor juntamente con nosotros. Nosotros cuando estamos viendo esto también aprendimos harto, mi hermano, y nos gozamos en gran manera y nuestra fe va creciendo, va en aumento cuando empezamos a involucrarnos en estudiar la palabra del Señor. Bueno, dice así, en cuanto a la tierra redonda, ¿cierto? Así es, Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¡Wow! Cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina. Lo despliega como una tienda para morar. Amén. Fíjese. Clarito, no tengo nada más que agregar. Ya. También vamos a ver como evidencia externa. Yo también, mi hermano, el otro día vi un video así muy lindo de las evidencias arqueológicas que hay de ¿cómo se llama? De lo que es la Biblia. Y lo voy a dejar en el Facebook otro día o más ratito, si puedo, lo voy a dejar ahí para que usted lo vea y se llene. Amén. Recuerde que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Esta. Muchos pedimos, Señor, por favor, yo quiero que usted me aumente la fe. Oiga la palabra del Señor y le va a crecer esa fe. Bueno, la ley de la entropía es la termodinámica. Y usted me dirá, ¿qué es lo que es la termodinámica? Bueno, yo tampoco... Por tecnicismo, ¿no? Sí, yo tampoco sabía. Pero el Señor nos capacita. Acuérdense que para eso es la palabra del Señor. Amén. La termodinámica es toda cosa ordenada que con el tiempo se desordena. Fiel reflejo lo hemos creado la humanidad. Siendo hombres con inteligencia y raciocinio, desordenamos el plan perfecto de Dios. Así es. Y ahí es cuando empiezan los cuestionamientos, porque más encima somos... no sé cómo se dice la palabra,
Pero al final que le echamos la culpa al Señor. Nos empezamos a justificar. Claro, ¿no? Y empezamos a cuestionar las cosas del Señor y empezamos a decir, ¿y por qué el Señor, si es tan bueno tu Dios, no mata el hambre en el mundo? ¿Por qué el Señor, si es tan bueno, hace sufrir a las personas en agonía? ¿Por qué el Señor hace...? Y le echamos la culpa al Señor de lo que el mismo hombre ha creado. Así es. Mire cómo somos. En Romanos 1, 21 y 22, ¿qué es lo que dice? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, hablando al mundo. Y también un poquito a los cristianos, ¿cierto? Porque de repente hay cristianos que dicen ser cristianos, pero sus hechos dicen todo lo contrario. Lamentablemente es así. Que nos ayude el pero Señor. nos ayude el Señor para que estemos orando, para que ellos puedan tener un encuentro personal con el Señor. Y es el deseo de nosotros como pastores, que todos lleguemos al arrepentimiento, que nos compartamos, que busquemos la plenitud de Dios. Y Dios es fiel y verdadero para perdonarnos. Amén. Él es misericordioso. Pero dice la palabra de Dios, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿El 22 ahora? Sí, el 22. Ya. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Amén. ¿Ve? Lo mismo que le explicaba yo, porque las personas que se creen sabias siempre llegan a nosotros con ese argumento. Pero es por lo mismo, porque teniendo la palabra del Señor, teniendo la evidencia, prefieren echarle la culpa al Señor y apartarse de Él, darle vuelta a la espalda. Y pasa esto que dice, se hicieron necios en su corazón y fue entenebrecido, porque se apartaron de la luz del Señor y creyeron ser sabios. Claro, un argumento así a nosotros nos deja descolocados. Amén. Preguntándonos, pucha, ¿en verdad el Señor es bueno? ¿Por qué permite esto? Pero en su palabra podemos encontrar respuestas. Que fuimos nosotros mismos que alteramos todo esto. Como la ley de la termodinámica, que toda cosa ordenada después al final se desordena. Bueno, vamos a seguir. Antes que se describiera la termodinámica, la palabra de Dios ya lo describió perfectamente en Hebreos 1:10. Vaya anotando. Lo leemos, ¿cierto? Sí, léalo. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. O sea, el Señor lo creó perfectamente y llegamos nosotros Como el jardín del Edén. a desobedecer y alterar todo. Amén. Bueno, también tenemos evidencias médicas. La enciclopedia británica, documentada en 1845, un hombre médico llamado Ignacio M. Lewis se aterrorizó porque de cada 100 mujeres que parían, entre 70 y 80% morían. O sea, en esos años, en 1845, de 100 mujeres que iban a dar a luz a sus hijos, entre el 70 y el 80% morían. Y él estaba horrorizado, pero ¿cómo podemos parar esto?, decía él. Pero él fue sabio. Y no fue como lo que leyó recién nuestro pastor, que él a lo mejor por ser médico se creía sabio y se apartó de las cosas del Señor, sino que él sabe lo que hizo, fue a Levíticos, porque no todos los médicos son ateos. También hay grandes profesionales en distintas áreas. Y científicos también, incluso. En la ciencia, en la medicina, en la ingeniería, en distintas áreas, también hay gente que cree al Señor. Porque hay gente que dice, no, los ignorantes nomás, los sumisos le hacen creer en el Señor para tener sometido al pueblo. Y no es así. Bueno, entonces Ignacio M. Lewis fue y leyó el libro de Levítico un día. A ver, voy a leer la palabra del Señor porque a mí me gusta leer la palabra del Señor. ¿Y sabe lo que pasó? Ahí mismo enseñaban sobre las leyes
de la sanidad médica y la higiene. Esto antes que se descubriera la proliferación bacteriológica que existe en el aire. O sea, nadie sabía de las bacterias, de los virus que andaban en el aire, nadie sabía. La palabra del Señor ya lo decía. Amén. Vamos a leer Levíticos 15:3, que es lo que leyó Ignacio M. Lewis. Entonces, Levítico capítulo 15, versículo 13. Cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. Imagínense. Después que Ignacio leyó esto, dijo, oh Señor, me diste la respuesta. Siempre estuvo ahí la respuesta. ¿Y sabe lo que pasó? Él empezó a crear los hábitos de higiene, posparto, y en diferentes áreas de la medicina. Y el índice de mortalidad de esas mujeres de esas 100 mujeres que parían, el 80% moría, se redujo grandemente a un 80% de mortalidad menos. O sea, de esas 80 mujeres que parían y morían, el 80% de esas 80 mujeres, no sé si me logra entender y seguir, ya dejaron de morir. Imagínense el gran avance para la medicina. Y hasta el día de hoy, porque ahora los médicos, cuando están en cirugía, cuando van a operar, se hacen una serie de protocolos para poder operar. Tienen que lavarse bien las manos, tienen que colocarse guantes y todos los utensilios que hoy en día la medicina usa. Y en base a lo que está ya descrito en la palabra del Señor, es importante. El Señor nos prepara y nos capacita en toda área, mi hermano. Es una fuente inagotable de vida, como dice la palabra del Señor. Amén. Porque usted tiene problemas matrimoniales, lea la palabra del Señor. Quiere saber de las leyes de la tierra, lea la palabra del Señor. Quiere saber de termodinámica, ahí tiene la palabra del Señor. Quiere saber de higiene, ahí tiene la palabra del Señor. Quiere un consejo sano espiritual para tener paz, ahí tiene la palabra del Señor. La tiene, pero para todo, Así para es. todo. Entonces, en conclusión, mi hermano, yo creo que estos argumentos de la veracidad de la Biblia que estamos leyendo hoy día nos ciñe de fuerzas en la fe. Tanto que le pedimos al Señor tengamos fe, y también queremos transmitir esta fe a las naciones. Así es. Y a todos ustedes, mi querido amigo. Escudriñemos, preparémonos. Así como hoy día tenemos este extracto que el Señor nos regaló para poder aumentar nuestra fe y la veracidad de la Biblia, para tener nuestras convicciones, usted también búsquelo, porque el Señor también a usted lo dotó de inteligencia. Amén. No solamente espere que los pastores aprendan, ustedes también tienen mucho que enseñarnos a Así nosotros, es. a compartir la palabra del Señor, cosas maravillosas, amén. Entonces, en conclusión, vamos a leer 2 de Corintios 10, del 4 al 6. Amén. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Con estos argumentos son sólidos, contundentes, y eso que una mínima parte, para que supongamos que si se levanta alguna persona y quiere robarle la fe, quiere quitarle esa confianza en Dios, usted tiene toda la evidencia, tanto interna como externa, ¿cierto? Lo hicimos todo al revés, ¿cierto? Lo mismo. Pero usted no entendió, ¿cierto? Tiene evidencia más que clara, sea por fuera o sea internamente, por la palabra del Señor. Entonces, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios es derribado bajo la palabra del Señor. Así que esto ha sido el espacio de conversatorio
quiero la palabra de agregar Dios. algo muy Sí. pequeño. Siga. Que muchas veces hemos escuchado que, como le decía recientemente, que dice, hay una frase que sale en Facebook que dice, el Estado te quiere sumiso, te quiere obediente, te quiere tranquilito ahí, por eso crea la religión. ¿Sabe qué, mi hermano? La palabra del Señor es todo lo contrario. La palabra del Señor nos abre los ojos. Y por eso mucha gente no quiere recibir la palabra del Señor y esto es todo lo contrario. La palabra del Señor te liberta. Exacto. Y te abre el entendimiento. Abre totalmente el entendimiento del ser humano. Así que nútrase, mi hermano, yo siempre lo invito. Lea, investigue. No es malo investigar. No sea ignorante de las cosas del Señor. Amén. Porque al Señor no le sirven soldados ignorantes, poco capacitados. Al Señor le sirve la gente que quiere aprender de su palabra. Amén. Y que quiere instruirse. Ignorante es el que no ha leído la palabra del Señor y el que no quiere creer. Ese es el verdadero ignorante. Pero nosotros tenemos gran conocimiento por la palabra del Señor. Y una cosa importante, mi pastora, que el evangelio tiene que ser predicado a todo ámbito. Sea ateo, sea una lesbiana, sea un homosexual, sea una persona, quien sea. Todos tienen derecho a escuchar la palabra de Dios. De repente se nos hace fácil predicar a una persona que como que lo recibe al tiro. Pero hay personas que también tienen necesidad. El rico tiene necesidad. El pobre tiene necesidad. El agnóstico también tiene necesidad de Dios. Tiene tanto conocimiento, tanto libro, que tiene un torbellino de ideas en su cabeza y se sienten al final en el aire. Pero usted, hermano, usted, mi amigo, mi hermano de diferentes denominaciones, tiene una responsabilidad con la gente de afuera. Dios también va a pedirnos cuenta a nosotros. Amén. Porque ellos también tienen el derecho de poder escuchar la palabra de Dios. Pero de repente decimos, no, ¿cómo yo voy a hablar a ese médico que está allá? No, si tiene mucho conocimiento, tiene muchos títulos. Yo no sé mucho. No, pues tenemos que prepararnos, hermano. Amén. Si la palabra de Dios es para todos. Usted vio, hermano, que cuando el Espíritu Santo inspiró a estos hombres, utilizó a todos. Médico, a un campesino, a un pescador, o a un gobernador. Utilizó a todos. Entonces, tiempo, mis amados hermanos, se lo digo en el amor del Señor, que nos preparemos, que nos instruyamos en la palabra. Si tenemos todo en nuestra mano, no hay que pagar nada. No tenemos que ir a una universidad o pagar gran dineral para poder aprender la palabra del Señor. Está ahí, está en los medios, está la parte tecnológica, está la palabra del Señor. Entonces, no hay excusa, mi pastora, ¿cierto? No hay excusa. El que quiera recibir, va a recibir. Amén. Como dice la palabra del Señor, el que golpea, se le abrirá. El que pide, halla. Si usted no ha hallado, es porque no ha buscado. Así Amén. que busque, o si no, el que se duerme se le lleva la corriente. No es bíblico. Eso es un dicho. ¿cierto? No, eso no es bíblico, hermano. Es para hacer un pequeño chiste. Pero usted sabe a lo que nos referimos. Amén. Así que esta sí ha sido la palabra del Amén. Señor. ¿Qué más decirle? El Señor habla por sí solo. Amén. Bueno, mi pastora, si nos puede dar una oración final. Y Amén. vamos a orar al Señor todos juntitos, pidiéndole al Señor estas cosas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, muchas gracias le damos Bendito por Dios, esta gracias, tarde bendito Dios. de edificación en su palabra, Padre Santo. Amén, bendito En el Padre. nombre de Jesús, mi Señor, gracias, Señor, porque usted cada día nos saca las Gracias, vendas de los Señor. ojos, Señor. Amén. Usted, como dice en su palabra, usted Gracias, quiere un pueblo bendito Dios. capacitado, Señor, Amén. enteramente preparado para toda obra, Gloria a Señor, Dios. para Amén. poder juzgar las cosas, Señor, con justo juicio, Señor, Amén. en la justicia de su palabra, Padre Santo. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por toda esta evidencia, Señor, de la veracidad de su palabra, Señor, porque aun cuando su Espíritu, Señor, nos provee de fe, Señor, Así es. aún así, Señor, queremos hacer oídos sordos y creer más en la ciencia, Señor, y en argumentos, Señor, satánicos, Padre Santo. Así es. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor, porque usted nos dio esta Gloria a evidencia, Dios. Señor, Gracias, en todo bendito ámbito, Dios. Señor, internamente, Señor, en su palabra, como también
evidencias, Señor, científicas, Señor, antropológicas, Señor, Amén. sociales, psicológicas, etcétera, Padre Santo. Muchas gracias, Padre Santo, por su bendita palabra, transformadora, Señor, eficaz para nuestras vidas. En el nombre de Jesús le pido que usted bendiga a cada hermano, Amén. Señor, cada oyente. Amén. Que esté escuchando, Señor, y viendo este video, Padre Santo. En el nombre de Jesús yo le pido que usted sea moviéndose en sus corazones, Señor, en sus hogares, Señor, en su familia, Señor. Usted, Señor, ha plantado la semilla y también usted, Señor, le da el crecimiento, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, aumente nuestra fe, Señor. Aumente nuestras ganas, Amén. Señor, de escudriñar su palabra, Señor, Sí, Señor, de buscar gloria. argumentos, Padre Santo, en su palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias por este espacio. Así es, Señor. Amén y Amén. amén. Y que toda la gloria y honra Sí, sea Señor, para por usted. siempre, Señor. Amén. 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 Gracias, Señor. Bueno, mi hermano, le doy un datito muy cortito. Como les dije en el principio, estamos en el mes de la Biblia. Entonces hay muchas páginas que están vendiendo las Biblias más baratitas. Así que adquiera la Biblia. Nosotros ya nos compramos una Biblia, ¿cierto, mi pastora? Sí. Y estamos contentos, estamos expectantes, porque esta Biblia, si se dio cuenta, estaba hojeando y se me salía la hoja. Y es incómodo, hermano. A lo mejor su Biblia está llena de hojas salidas. Entonces, invierta en algo bueno. Deja un poquito la Coca-Cola al ladito. Las cosas, esos gustitos que de repente se van, ¿cierto? Pero la palabra de Dios siempre permanece para siempre. Así que invierta en algo bueno, invierta en la palabra Hay del Señor. descuentos este mes. Nosotros Sí. nos compramos nuestras Biblias. Porque mire, yo tengo la versión económica que se llama de la palabra del Señor, se rompe sola, pero no importa porque igual ha sido muy edificante. Tengo un regalito que me dio una hermana de otra iglesia y la tengo ahí. Y nosotros aprovechamos un descuento, no estamos haciendo propaganda, no nos han pagado. No. No, pero aproveche que este es el mes de la Biblia, Así entonces es. hay como descuentos para poder comprar la palabra del Señor en las librerías cristianas y es una inversión tan grande que vale la pena. Así que eso, mis hermanos. Que Dios le bendiga mucho. Le damos gracias a Dios por este espacio. Dios bendiga a mi sierva, a mi amada. La amo mucho en el Señor. Y también la amo como hombre también. Muy linda. Le doy un besito. Y amen a su esposo, amen a su esposa. Abrácenle, denle besitos. Es la creación perfecta de Dios. Y Dios es fiel y verdadero. Y le damos gracias a Dios por esta palabra. No sé si quieren leer algunos comentarios chiquititos, muy cortitos. No, es que me estaba riendo, la pastora puso que dejar la Pepsi. Dios mío. Bueno, nuestra hermana Marisol también nos deja un aviso. Dice, mañana pasito de siembra a las 5 de la tarde. Mire. Bueno. Una edición especial, ya que después el fin de semana a lo mejor algunos están compartiendo con la familia. Exacto. En casa, quédate en casa. O a lo mejor tienen algo que hacer. Mañana pasito de siembra invita a todos los niños a escuchar Sí. la palabra del Señor con nuestra hermana Marisol y Pepe, que es nuestro invitado de lujo que nos Sí. enseña la palabra del Señor. Así que invite, si usted no tiene hijos, tiene nietos. Exacto. Si no tiene nietos, tiene vecinos. Mm. Si no tiene vecinos, tiene sobrinos. Bueno, Bueno. no falta. Así que eso, mi hermano. A las 5. Mañana a las 5, A las ¿ya? 5 de la tarde. Ya, conéctese todos, por favor. Hagamos esto, hagamos propaganda, hermano. Pero no una propaganda para la iglesia, no. Es para la edificación del pueblo de Dios. Los niños también son importantes dentro de la obra de Dios. Y también hay que darle su espacio también. Y mi hermana Marisol lo hace de buena forma. No entretiene. Hasta yo lo veo, mi hermano. Y coloco mis Y bonitos. ella tiene esa gracia que le dio Sí. el Señor con los niños. Así Todos que- tienen diferentes facetas individuales que son, Talentos. exacto, que son edificantes. Así que eso ha sido, mi hermano. Dios les guarde, Dios les bendiga y le esperamos el día de mañana a las 5 de la tarde y el día jueves en el devocional a las 19 horas. A Le las esperamos. 7 de la tarde. 7 de la tarde. Dios les bendiga grandemente, firmes y adelante. Bendiciones, mis hermanos. Muchos besitos, le amamos en el Señor.